Predicación, versículos 13 al 26. Pedro usó esta curación como una oportunidad para presentar a Cristo y ofrecer perdón a la nación. Nótese que se dirige a los varones israelitas como lo hizo en capítulo versículo 14 y 22. Les predicó a Cristo y les acusó de negar a su Mesías. Justo unas pocas semanas antes, Pedro mismo había negado a Cristo 3 veces. Sin embargo, debido a que confesó su pecado y arregló las cuentas con el Señor, pudo olvidar su fracaso. Le hace también Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. El versículo 17 es de mucha importancia porque Pedro afirmó que la ignorancia de Israel le hizo cometer ese crimen terrible. La ignorancia no es excusa, pero sí afecta la pena que se impone. Por eso es que Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios estaba ahora dando a Israel una oportunidad más para recibir a su Mesías. Pedro prometió en los versículos 19 y 20 que si la nación se arrepentía y recibía al Señor, Él borraría sus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Enviaría a Cristo y daría tiempos de refrigerio. Estos tiempos se describen en Jeremías capítulo 23, versículo 5, Isaías capítulo 4, versículo 3, Isaías capítulo 11, versículo 2 al 9, Isaías capítulo 35, versículo 1 al 6. Pedro no describe aquí la salvación individual tanto como la bendición que vendría a la nación si se arrepentía y creían. Por supuesto, la salvación nacional dependía de la fe personal. El cielo recibiría y retendría a Cristo hasta que Israel se arrepintiera, y entonces vendrían los tiempos de la restauración. Esto se refiere al reino que Cristo establecerá cuando Israel se vuelva a Él y crea. En el versículo 21, Pedro afirma que de este hecho hablaron los profetas, lo cual prueba que no se refería a la iglesia. El misterio de la iglesia no se les reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron del futuro reino de Israel, y ese reino se hubiera establecido si los gobernantes y el pueblo hubieran creído el mensaje de Pedro y se hubieran arrepentido. Que en cuanto a los gentiles, Pedro lo respondió en el versículo 25: los judíos eran hijos de Abraham y del pacto de Dios, y él guardaría su promesa a Abraham y bendeciría a los gentiles mediante Israel. En tu simiente, la de Abraham, serán benditas todas las familias, los gentiles de la tierra. Y ese Génesis capítulo 12, versículo 3, capítulo 22, versículo 18. El programa de Dios en el Antiguo Testamento era bendecir a los gentiles mediante Israel restaurado, y Pedro y los demás apóstoles judíos lo sabían. Se dieron cuenta de que Dios prometió bendecir a los gentiles cuando Israel fuera establecido en su reino. Es por eso que los apóstoles no pudieron comprender por qué Pablo se marchó a los gentiles después que Israel fue desechado. No se dieron cuenta entonces del programa de misterio que Dios reveló a través de Pablo, de que mediante la caída de Israel los gentiles serían salvos.